Gracias te damos, Padre Celestial, en esta preciosa hora que nos hemos reunido, Señor, este grupo, Señor, que el propósito, el deseo, Señor, sea conocer, Señor, lo que es el Evangelio, Padre, aprender, Señor, a vivir el Evangelio, a proclamarlo, Señor, con fidelidad, y que seas tú dándonos guianza, Señor, seas tú dándonos sabiduría, Padre, y que con este pequeño grupo, Señor, tú la vayas multiplicando, Señor, y que sobre todo tú pongas en nosotros el valor, la gracia, para hablarle, Señor, a nuestros seres queridos, hablarle a nuestros vecinos, hablarle, Señor, a toda persona que usted nos presenta la oportunidad para proclamar, Señor mi Dios, las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda gloria, honra y alabanza. Amén. Bueno, pues bienvenidos, hermanos, a la primera clase de evangelismo. Y lo que nosotros queremos hacer es simplemente enseñar lo que es bíblicamente el Evangelio, y al mismo tiempo les vamos a enseñar 4 puntos muy importantes que nos va a ayudar a compartir el Evangelio, enseñarle a la gente quién es Dios, hablar sobre la caída del hombre, el pecado natural, también presentarles lo que hizo Cristo en la cruz y al final hacer un llamado al arrepentimiento. Pero lo que quiero preguntar es, ¿qué significa la iglesia local para nosotros? Elizabeth, ¿qué significa? La iglesia local. La iglesia local. Donde podemos venir, congregarnos. Donde nos venimos a congregar. Ok. Hermana María, ¿qué significa? María González, ¿qué significa la iglesia local para usted? Pues donde se puede reunir uno, buscar más de Dios, a compartir unos con otros, a interceder por unos por otros en oración. Okay. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia local, estamos hablando de ese lugar donde nos reunimos aquí específicamente. Somos una pequeña iglesia de muchas más iglesias que forman el cuerpo de Cristo. Y como cristianos somos personas o gentes de buenas noticias, ¿verdad? Creemos que el Evangelio de Jesucristo es la mejor noticia del mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? El Evangelio precisamente es eso, una noticia, un anuncio de lo que Dios hizo a través de Cristo para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿conocemos bien el Evangelio? ¿Podríamos compartir el Evangelio a alguien con facilidad, sin problemas? Y muchas veces como que hay ese temor, ¿sí o no? Un miedo. ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si me olvido un pasaje de la Biblia? ¿Qué tal si se enojan, se molestan, verdad? Y el Evangelio es el mensaje más importante que cualquiera de nosotros ha oído jamás. A veces, hermanos, nos llegan buenas noticias. A mí me han llegado varias buenas noticias. Fui aceptado a una escuela, a un seminario. Me dio muchísimo gusto, me dio nervios, pero sé que más importante que eso, hermanos, es las buenas nuevas que Dios trajo a mi vida, ¿verdad? Y sin duda, ¿verdad? Vale mucho la pena pasar unas semanas cavando en profundidad y en riqueza de lo que es el Evangelio. Entonces, en este estudio vamos a explorar el mensaje del Evangelio a través de un simple esquema: Dios, hombre, Cristo, respuesta. Vamos a hablar sobre Dios, que Él es justo, Él es santo, Él es creador. Vamos a hablar sobre el hombre pecó, están destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno que sea bueno sino solo Dios. Igualmente vamos también a hablar sobre Cristo, lo que hizo Él en la cruz, la obra de la cruz, y al final vamos a hacer una invitación al arrepentimiento. Si se acuerdan cuando Pedro predicó y los hombres le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Él no dijo, cierren sus ojos y inviten a Cristo en su corazón y vamos quiero que repita, no, él dijo, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Y vamos a considerar lo que significa vivir una vida guiada por el Evangelio y vivir juntos como una iglesia guiados por el Evangelio. Entonces, vamos a averiguar lo que es o lo que hace la buena noticia que sea tan buena. Ahora, es particularmente importante para nuestras iglesias tener una teología bíblica sana en un área especial, nuestro entendimiento de las buenas noticias de Jesucristo, el cual es el Evangelio, que es el corazón del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe.
Pero como Él resucitó, tenemos esperanza. Sabemos que todo lo que Él dijo es cierto, ¿verdad? Nuestro entendimiento de las buenas noticias debería estar en el corazón de nuestras iglesias. Una iglesia sana es una iglesia en la que todos los miembros, jóvenes y mayores, maduros y inmaduros, se unen en torno a la maravillosa noticia de salvación a través de Jesucristo. Y cada texto de la Biblia apunta a esta noticia o algún aspecto de ella. Así que la iglesia se va a reunir semana tras semana para escuchar el Evangelio una vez. Un entendimiento bíblico de las buenas noticias debería estar en cada sermón, cada acto de bautismo, cuando hacemos la Santa Cena, cada canción, cada oración, cada conversación. Podemos iniciar el día hablando con el vecino. Hola vecino, qué bonito está el día, ¿no? Pues qué hermoso es lo que hizo Dios, y tornar una conversación y apuntar al Evangelio. Nuestra meta no es así ir con la gente a juzgarlo y que pecador y que deja de pecar, porque son personas que por naturaleza hacen que pecan, ¿me entiendes? Y si nosotros como cristianos batallamos en hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto más las personas que están muertas ya en sus pecados y en sus delitos? Entonces requiere que seamos pacientes. A veces se nos dificulta, ¿verdad? Tenemos un familiar no creyente y hay veces que estamos ahí casi queriendo explotar, pero hermanos, debemos de recordar, Dios quiere que yo sea paciente como Él fue paciente conmigo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos nosotros la esperanza del Evangelio? ¿Por qué hay esperanza? ¿Por qué podemos nosotros levantarnos y aunque la cosa no esté bien, por qué es que podemos seguir marchando hacia adelante? Porque el Señor dice que nunca nos va a dejar solos. Exactamente, siempre va a estar con nosotros, nos llena de paz. En medio de la tormenta, hermano, Dios nos da paz, ¿verdad? Nos anima, no tengan miedo, no se turben, no teman, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 6, y el que lo encuentre, por favor, léame 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces fue Dios el que resplandeció, ¿verdad? Él nos dio iluminación, no nos quitó la venda. Algo importante de lo que es el Evangelio es, nosotros no entramos a esto porque un día de repente nació en nosotros o alguien. Dios mismo, hermano, nos trajo su luz, nos sacó de las tinieblas. Es la esperanza, hermanos, de poder verlo claramente, de conocerlo. Cada día que estamos en este camino, lo vamos conociendo más. En la palabra, wow, hermano, cuando leemos, vamos a ver, wow, yo quiero conocer mejor a mi Dios, y vamos aprendiendo lo que Él pide de nosotros, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él quiere hacer por nosotros. Y eso es, hermano, algo muy, muy, muy impresionante. Si nosotros vamos ahí mismo al libro anterior, 1 Corintios, capítulo 13, verso 12, hermana María González, si me lee 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces es la esperanza de llegar a ser como Él, hermanos. Un día lo vamos a ver tal, hermanos, como Él es. Ahora, si nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice, hermanos, la palabra 1 de Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del Evangelio? Bueno, el Evangelio no es la noticia de que estamos bien, porque en realidad los pecadores no están bien, aunque tengan dinero,
aunque tengan un matrimonio feliz, aunque tengan una buena carrera, aunque, hermanos, sean personas amados por la comunidad, pero si no tienen el amor de Dios, hay un problema. Es que uno alcanza la paz, el amor y todo cuando uno tiene a Cristo en su corazón. Claro. Y muchas veces lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente. Cuando la gente escucha del Evangelio, la noticia no solamente es que Dios es amor, no nomás es que Jesús quiere ser nuestro amigo, no es de que Él tiene un plan o propósito maravilloso para nosotros. El Evangelio es la buena noticia que Jesucristo murió en la cruz como un sustituto de los pecadores y resucitó y abriendo un camino para que pudiésemos ser reconciliados con Dios. Muchas veces equivocadamente la gente le dice a alguien que no conoce a Cristo: Cristo te quiere solucionar todos tus problemas. Cristo te quiere hacer rico, como dice la iglesia de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Él te quiere con un carro del año y una mansión, eso, lo otro, hermano. Pero realmente el evangelio no nos habla de eso. Nos dice que Cristo, hermano, murió en la cruz en lugar de ¿quién? De nosotros. Merecíamos nosotros el castigo, ¿verdad? La ira de Dios, pero sin en cambio Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Para que pudiésemos, al creer en Él, ser reconciliados con Dios. Esa es la noticia de que el juez se convertirá en el Padre si nos arrepentimos y creemos. Aquí hay 4 puntos que trato de recordar cuando comparto el Evangelio, ya sea en privado o en público. Número 1, vamos a hablar sobre Dios. Número 2, vamos a hablar sobre el hombre. Número 3, vamos a hablar sobre Cristo. Y número 4, la respuesta, el llamado al arrepentimiento. En otras palabras, la pregunta que me hago es: ¿he explicado que Dios es nuestro Creador santo y soberano? ¿He dejado claro que los humanos somos una mezcla extraña, hechos maravillosamente a la imagen de Dios, aunque horriblemente caídos, pecadores y separados de Él? He explicado quién es Jesús, lo que Él ha hecho, que Él es el Dios hombre que actúa como mediador de manera única y exclusiva entre el hombre como sustituto y Señor resucitado. Y finalmente, aunque haya compartido todo eso, he dicho claramente que la persona debe responder al Evangelio y debe creer este mensaje apartándose de su vida de egoísmo y pecado. Es nuestro propósito. A veces es tentador presentar algunos de los beneficios reales del Evangelio como si fuese el Evangelio mismo. Estos beneficios tienden a ser las cosas que los que no son cristianos naturalmente quieren. Por ejemplo, si les digo: Cristo te quiere dar gozo, te quiere dar paz, te quiere hacer feliz, te quiere satisfacer, te quiere dar autoestima, te quiere llenar de amor, no podemos iniciar con eso. Porque tenemos que iniciar primero con la persona de Dios. ¿Quién es? ¿Por qué es soberano? ¿Por qué es digno de que, hermanos, nosotros le prestemos, pongamos atención? Sin embargo, presentarlos como el Evangelio es presentar una verdad parcial. A cierto punto es verdad, porque cuando estamos en Cristo hay gozo, hay paz, hay felicidad, satisfacción, estamos llenos de amor. Pero como lo dijo una vez J.I. Packer, dijo: una verdad a medias disfrazada como toda la verdad se convierte en una mentira completa. Una verdad a medias disfrazada como toda la verdad se convierte en una mentira completa. Entonces, fundamentalmente, no necesitamos tan solo gozo, paz o propósito, necesitamos a Dios. Ahí es el clave, lo que queremos apuntar a la gente: mira, tú necesitas a Dios. Hoy tuve la oportunidad para hablar con un joven, hermanos, está en una situación muy triste, hermanos, que realmente me quebrantó a mí, y yo lo que le dije: mira, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Voy a orar que Dios te dé gracia, voy a orar por ti, voy a tener una oración, pero lo que debemos de dejarles saber es: mira, la iglesia no te puede salvar.
Las personas no te pueden salvar, solo Dios lo puede hacer. Ya que somos pecadores condenados, entonces necesitamos su perdón por encima de todo. Necesitamos vida espiritual. ¿Cómo estábamos antes sin Cristo? Muertos. Pero vino Cristo y nos dio vida, hermanos. Cuando presentamos el Evangelio de forma menos radical, simplemente estamos pidiendo conversiones falsas. Que se alisten, hermano, a la membresía cada vez más personas sin sentido. Dos cosas que hacen más difícil la evangelización del mundo que nos rodea, hermano. Que haya personas que se crean salvos cuando en realidad no lo son. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, examinarnos a nosotros mismos como, hermano, examinar a los que están tomando esa decisión, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar sobre el Evangelio. Cuando una iglesia es sana y sus miembros conocen y aman el Evangelio por encima de todo lo demás, cada vez más van a querer compartir eso con el mundo. ¿Están de acuerdo? Si en verdad estamos, hermanos, amando el Evangelio, hermanos, y estamos viviendo el Evangelio, hermanos, va a haber un deseo, unas ganas, hermanos, de compartir eso. Un ejemplo que usan bastante, hermanos, imagínense nuestro vecino al lado. Un día nos despertamos y de repente empezamos a ver fuego encima del techo de ellos y nosotros decimos, bueno, pues por lo menos no es mi casa. Yo puedo ir a acostarme y me duermo. Así es, esa es nuestra actitud, teniendo a Cristo y gente muriéndose sin Cristo y nosotros no queriendo compartirles. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tocar a la puerta, pegarle a la ventana, decir, hay fuego, hay un incendio, y llamar al 911, hermano, pero alertarles del peligro, ¿verdad? Pero si les alertas, les llamas, les tocas, hermano, y al fin de cuentas, hermano, te cierran la puerta en la cara y dicen, no, pues no me importa, estás mintiendo, no te quiero escuchar. ¿Cuál fue, hermanos, lo que hicimos nosotros? Nuestro deber. Alertarles, avisarles, porque, hermano, muchas veces cuando les hablamos de Cristo a las personas no van a aceptar, no van a querer. Posiblemente si fuéramos a tocar a las puertas, varios nos cerrarían la puerta en la cara. Algunos, hermanos, no nos tomarían los folletos, hermano. Algunos nos decían, ¿sabe qué? Yo ya tengo mi religión. Otros dirían, ¿sabe qué? Ustedes están locos. Pero la cosa es, por lo menos tenemos que compartir, sembrar la semilla, ¿verdad? Dijo una vez, hermanos, un líder cristiano de una generación pasada de la iglesia First Baptist Church en Dallas, Texas, George Truett, la acusación suprema que puedes presentar contra una iglesia es que esa iglesia carece de pasión y compasión por las almas humanas. Una iglesia no es nada más que un club ético si su compasión por las almas perdidas no rebosa, si no sale esperando guiar a las almas perdidas al conocimiento de Jesucristo. Hoy en día, hermanos, los miembros de nuestra iglesia pasan mucho tiempo, más tiempo con no cristianos. En sus hogares, en sus oficinas, en sus vecindarios, en sus escuelas, en comparación con el que pasa con otros cristianos que ven el domingo. ¿Cuánto tiempo pasamos a veces en las actividades atrás? Unos 40 minutos, una hora, 30 minutos. Y después todos a nuestros hogares, pero en el trabajo estamos casi 8 horas a veces. 10. Si nosotros salimos, hermano, a la tienda, si salimos, hermano, hasta diferentes lugares, hermano, o a veces salimos con un amigo, estamos con ellos un tiempo, hermano, muchas veces mucho más con nuestros hermanos de la iglesia. ¿Y qué significa eso, hermanos? La evangelización no es algo que hacemos principalmente cuando invitamos a alguien a la iglesia. ¿Es malo invitar a alguien a la iglesia? No. Pero a veces, hermanos, nomás con simplemente decir te invito a la iglesia, eso no es el evangelio. Pero presentarles, hermano, lo que es Dios, hablarles sobre su condición humana caída y presentarles a lo que hizo Cristo y llamarles al arrepentimiento, hermanos, al mismo tiempo que ellos no lo aceptan en ese momento, se le puede ofrecer y se le dice, ¿sabe qué? Te invito, ven a la iglesia, ven, escucha la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una noticia tremenda de salvación en Cristo, ¿sí o no? Cristo nos salvó. Eso lo tenemos con toda claridad.
no lo cambiemos, hermanos, por otra cosa. Hay que compartirlo, hermanos. Una iglesia sana conoce el evangelio y una iglesia sana lo comparte, hermanos. Ahora vamos a ir a nuestro primer tema de hoy, que es ¿qué es el evangelio? Y para empezar, ¿qué es el evangelio de Jesucristo? Podrías pensar que es una pregunta fácil de responder, pero si le preguntáramos a todos los miembros de la iglesia, ¿creen que habría diferentes respuestas? Unos dirían repartir folletos, otros dirían pues invitarlos a la iglesia, otros dirían pues hay que hacer una comida y que vengan las personas, otros dirían pues hay que regalar medicinas y cosas y ayudas y dirían que ellos piensan que eso es el evangelio, hay que invitarlos a una carne asada y ahí les hablamos del Señor, hermanos, pero la cosa es, según nuestra experiencia, ¿de qué maneras los cristianos evangélicos definen el evangelio? La idea principal es esta: el evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y resurrección de Cristo. Ahí es el base, ahí es donde iniciamos. Si nos preguntaran, ¿qué es el evangelio? La buena noticia es acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y resurrección de Cristo. Pero hay que profundizar, hay que ir un poquito más adentro. El análisis sistemático más detallado del evangelio en toda la Biblia se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos. Especialmente en los primeros 4 capítulos, tras anunciar que no se avergüenza del evangelio porque la justicia de Dios se revela en él, Romanos 1, 16 al 17, Pablo comienza su proclamación de la buena noticia dando algunas malas noticias aleccionadoras desde el 1:18 hasta el capítulo 3 del verso 20 y, hermanos, ahí está la cosa. Tenemos que iniciar con las malas noticias primero. ¿Está, hermanos, Dios enojado con los pecadores? ¿Es, hermanos, algo serio la situación, la condición en la cual se encuentra el ser humano sin Dios? Y les pregunta a la gente, ¿te consideras una buena persona? ¿Qué van a decir? Pues claro, no, nunca he matado, he hecho unas mentiritas, he robado unas cosas muy mínimas. Pero la realidad, Romanos dice claramente que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la comunión con Dios. Y si nosotros leyéramos el verso 18, hermanos, Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual, verso 1, 21 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, el capítulo 2, verso 1, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si vamos a Romanos 3, 9 al 12, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los pecadores? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Es que yo de repente me desperté un día y sentí ganas de buscarlo. Eso no sucedió, hermanos.
Dios nos encontró a nosotros. No hubo ni siquiera uno que buscara a Dios. No hubo uno ni siquiera que entendiera. Hermanos, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Toda la humanidad, hermanos, está bajo pecado. La diferencia de nosotros y los que no conocen al Señor es que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Se recuerdan el relato de Éxodo cuando Dios le dijo que tenían que sacrificar una oveja y poner la sangre en los dinteles de las puertas? Y toda persona, hermano, cuando pasaba el ángel de la muerte y miraba esa señal, no morían los primogénitos. Y hermano, cuando llegó a Egipto con los egipcios y encontraba muchas puertas sin la señal, hermano, ¿qué pasaba en esos? Los primogénitos morían, aún hasta el primogénito de Faraón. Pero vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, 19 al 20. El que lo tenga me lo puede leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y ya que por las obras de la ley nadie se va a poder justificar, ¿verdad? Oh, es que yo iba a la iglesia, yo ayudaba, yo no sabía, a mí no me dijeron. Si me hubieran dicho, hubiera hecho caso. Y hermanos, dice claramente, hermano, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, y porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley dice no debes mentir, aprendo, hermano, que mentir es malo. Y hermanos, ¿qué hace eso? Alumbra, hermano, al pecado que hay en mí, y me doy cuenta que estoy en pecado. Ahora, si nosotros, hermanos, hacemos la siguiente pregunta: ¿ante quién son responsables los seres humanos? Ante Dios. Ante Dios, ahí lo dice, ¿verdad? En el verso 19, hermanos, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿qué requiere Dios de la gente? Si leemos, hermanos, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, ¿y qué dice el verso 25? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, ni le dieron gracias. Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Y nosotros, hermanos, debemos entender que Dios quiere de nosotros que seamos agradecidos, que le demos la gloria que Él merece, que no cambiemos la verdad, que nosotros, hermanos, estemos dispuestos, hermanos, a tomar en cuenta todo lo que Dios pide de nosotros. Ahora, ¿cuáles son, o algún ser humano ha hecho lo que Dios requiere de nosotros? Por sí mismo, sin Cristo. No, porque en el capítulo 3 dice que no hay ni un bueno, no hay ni quien busque a Dios, no hay quien entienda, ni siquiera uno. Y cuando estemos evangelizando, ¿qué es lo que la gente va a querer decir? No soy tan malo. No creo que Dios me enviaría al infierno. Yo creo que merezco el cielo. Pero tenemos que apuntar, hermano, que dice claramente que no hay ni uno que sea bueno, que nadie busca a Dios. Y las personas van a decir: pero ¿por qué me estás tratando así? ¿Por qué me estás dando esta? No, que estas son buenas noticias. Bueno, vamos a llegar ahí.
Pero primero tenemos que, hermanos, pintarles el cuadro, hermano. ¿Quién es Dios? Hablar sobre nuestra condición, nuestra necesidad de Dios. Y después podemos decir, mira, ahora lo que ha hecho Cristo. Y es solamente a través de Cristo, el creer en Cristo, en lo que Él hizo, es que podemos obtener la justificación, ser justificados, ser salvados por gracia. Ahora, pregunta número 4. ¿Cuáles son los resultados de la rebelión universal de la humanidad contra Dios? Y eso nuevamente regresamos a Romanos 1:18. La ira de Dios, hermanos. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad a causa de su pecado? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La actitud de Dios, hermanos, es su ira. Él, hermanos, no se va a detener, hermanos, en hacer justicia. Por ejemplo, viendo el video de anoche, nosotros podemos darnos cuenta que vamos a estar delante de Dios un día. Y ese no se puede evitar, hermano, no se puede demorar eso, porque a veces en los casos legales aquí en la tierra hay cosas que surgen y cambian la fecha para estar ante el juez y buscan excusa y no, pues que me siento mal, estoy enfermo, no, que surgió esto, no, nuevas evidencias surgieron, necesitamos 2 días más, 3 días más. Ese día del juicio con Dios, hermanos, no habrá nada que pueda detener eso, hermanos. Para los que hemos creído en Cristo, hermano, no hay nada que temer, porque ninguna condenación hay para los que están, hermanos, en Cristo Jesús. Pero aquellos que no conocen, hermanos, les espera un juicio horrendo, hermanos. Pregunta número 5. ¿Has oído alguna vez presentaciones evangelísticas que minimizan o ignoran las malas noticias que Pablo explica en estos capítulos? Cristo no puede vivir sin ti. Él te necesita. Está tocando a tu corazón. No podemos minimizar, hermanos, las noticias malas. Tenemos que presentarlas. ¿Por qué? Porque al apuntar a las malas noticias y hacer al hombre o la mujer entender que es serio la situación en la cual están, después podemos apuntarlos a Cristo. ¿Cómo las evaluarías a la luz de los pasajes que acabamos de leer? Si alguien, hermano, viene y dice, Dios no está airado, Él no es ira, Él es amor. Él no haga caso. El pastor dice que Dios envía a la gente al infierno. No, Dios mío, no. ¿Qué nos dice Romanos? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela, hermanos, aunque la gente diga lo contrario. No hay escape. El ser humano siempre se va a querer justificar. Siempre va a querer poner una excusa. Pero otra pregunta que hacemos es, ¿cuáles crees que serán los resultados de los mensajes del Evangelio que ignoren el pecado y la ira de Dios? ¿Serán efectivos? Por ejemplo, hay personas, hermanos, que van a lugares donde, hermanos, 1000 almas se convirtieron a Cristo, pero ¿qué examen se hace para ver cuántos de ellos van a perseverar, cuántos de ellos van a ser discípulos, cuántos de ellos van a estar en los domingos, hermano, o simplemente levantaron la mano, simplemente repitieron una oración, hermano? No podemos minimizar el pecado y la ira de Dios. ¿Cuáles son algunos de los problemas que la gente tiende a presentar como nuestro principal problema al compartir el Evangelio? ¿Qué es lo que más la gente trata de contradecir o de Que ellos también. ¿Por qué lo estamos juzgando? ¿Por qué nos falta amor? Ahora, según Pablo, el problema más fundamental, hermanos, que tiene la gente es que la ira de Dios está sobre ellos.
Y dura cosa es caer, hermanos. Dios vivo. Ahora, en resumen, hay dos puntos principales que Pablo está comunicando en esta explicación de 3 capítulos acerca de las malas noticias. Número 1, toda la gente es responsable, ¿sí o no? Sí. Dios es nuestro santo creador y Señor y quien es digno de nuestra adoración y obediencia. Punto número 2, todas las personas se han rebelado contra Dios, continuamente pecan contra Dios y por lo que son objetos de la ira de Dios. Son responsables ante Dios y se han rebelado en contra de Dios. Y te dicen, ok, me tienes preocupado, ¿qué debo de hacer? Esto me preocupa. Elizabeth, ¿qué debo de hacer? Abby, ¿qué debo de hacer? Bueno, ahora vamos con las buenas noticias. Dice acá en el versículo 3:21. El que lo tenga, lea 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso hasta el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, ahora podemos nosotros presentar a Cristo, hermano, que la justicia de Dios, hermanos, se puede alcanzar por medio de la fe puesta en Jesucristo, hermanos. Y por cuanto todos pecaron, están separados de Dios y siendo justificados gratuitamente por su gracia, hermanos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice Romanos 4 al 5, Elizabeth? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es la solución de Dios al problema que Pablo ha expuesto en los primeros 3 capítulos? ¿Qué es la solución? La ira de Dios está sobre la gente y no le dieron a Dios la gloria que se merece, no le dieron gracia, cambiaron la verdad. Pero ¿cuál es la solución? Jesucristo. Lo que hizo Cristo, no lo que podamos hacer nosotros. No es de que, me uno a la membresía de la iglesia y ya estoy a salvo. Me compro una Biblia y ya estoy a salvo. No, tenemos que poner la fe en Jesús. Según Pablo, ¿cómo recibe la gente la salvación que Dios ofrece en Cristo? Creer y tener fe. No se paga, ¿verdad? No se compra. No se gana. Se recibe por gracia, por medio de la fe puesta en Jesús. Ahora, la palabra propiciación en el capítulo 3, verso 25 significa un sacrificio que satisface y desvía la ira de Dios. ¿Qué hizo Cristo a nuestro favor? Él fue nuestra propiciación. ¿Qué hizo? Desvió la ira de Dios de nosotros hacia Él mismo. En Getsemaní, hermanos, Él ya estaba cargando con el peso del pecado, hermanos. Que estas gotas como sangre salían. Y decía, Padre, si hay otra manera, si es posible, pásale en esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Quién necesita la propiciación y por qué? Todos. Nosotros lo necesitamos. Porque la ira de Dios fue sobre Cristo. Aunque lo merecíamos, nosotros, ¿quién hace la propiciación? Cristo se ofrece.
Por ejemplo, como alguien que está condenado, hermano, a la ejecución, hermano, y de repente venga alguien, hermano, y dijera, hey, yo tomo su lugar, suéltenlo. ¿Cómo? Tú no hiciste nada, él es el culpable. Merecíamos nosotros el castigo, pero Cristo tomó nuestro lugar. ¿Cuál es el resultado de la muerte propiciatoria de Jesús para aquellos que creen en Él? Son justificados. Y vas a decir, pero ¿cómo es posible que yo nomás al creer Dios me ve como inocente? Porque el momento que creemos hay una transferencia. La justicia de Jesús se nos transfiere a nosotros. Y Dios nos mira como limpios y sin pecado, hermanos. Ahora, ¿pecamos? ¿Fallamos a Dios? ¿Cometemos errores? Claro que sí. La cosa es que el que ha nacido de nuevo, hermanos, tiene, hermanos, un anhelo de continuamente estarse poniendo a cuentas. El Evangelio no nomás es para los no creyentes, es aún para nosotros los que hemos creído, hermanos. Porque a veces cometemos el error de decir, eres un pecador, tú necesitas a Cristo, cuando muchas veces nos enfriamos. Y es cuando también necesitamos nosotros, hermanos, regresar a nuestro primer amor, hermanos, a nuestras primeras obras. Ser prontos para arrepentirnos, ¿verdad? Ahora, otra palabra importante, la palabra justificar, significa declarar a alguien justo. Según el verso 23 de Romanos 3, ¿qué es el Evangelio? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el Evangelio es que Cristo murió por nosotros, nos redimió, hermanos. ¿Podemos ser justificados haciendo buenas obras? No. Solamente por medio de fe puesta en Jesús. Entonces vamos a resumir la explicación de Pablo de la buena noticia en estos pasajes en 2 puntos. Al poner a Cristo como propiciación, Dios abrió un camino para que los pecadores culpables pudieran recibir el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios se apartara de ellos y fuesen declarados justos ante los ojos de Dios. ¿Está claro? Cristo como nuestra propiciación, Dios abrió un camino en el cual nosotros que éramos culpables ahora podemos recibir perdón y su ira se aparta de nosotros y somos declarados justos. Número 2, la manera en que recibimos esta salvación es solamente por fe en Jesús, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna buena obra que podamos hacer. Si lo juntamos todo, hermanos, podríamos resumir el Evangelio en 4 palabras. ¿Cuáles son? Dios, el hombre, Cristo. Amén. Entonces es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Romanos 1 lo dice claramente. Él es perfectamente santo y digno de toda adoración y va a castigar el pecado. El hombre, todas las personas, aunque fueran creadas buenas, llegaron a ser pecadores por naturaleza. Desde el nacimiento, todos los seres humanos están separados de Dios, son hostiles a Dios, enemigos de Dios y están sujetos a la ira de Dios. Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin pecado. Eso es importante. Murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos los que creerían. Él murió no por toda la humanidad, Él murió por los que iban a creer. Y se levantó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo, hermanos. La respuesta: Dios llama a todas las personas en todas partes al arrepentimiento de sus pecados y a confiar en Cristo para ser salvos. ¿Cuál es el llamado que nosotros debemos de decir a la gente? Dios te está llamando a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Cristo como tu único Salvador.
Ahora, aquí hay algunos malentendidos comunes sobre el Evangelio y cómo vamos a responder a la luz de los pasajes que hemos estudiado. El Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. ¿Cierto o falso? El Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores, tu mejor vida ahora. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. Dios quiere que nos arrepintamos y que creamos. Porque las personas dicen, hey, Dios te quiere dar una mejor vida. Un predicador en Houston dice, tu mejor vida ahora. Nuestra mejor vida va a ser allá. ¿Verdad? ¿Qué tal si dicen, el Evangelio es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Cierto o falso? Si tú dices a la gente, Dios te ama, ay, pues yo también me amo, yo me quiero mucho. Y Dios me ama, ay, pues, hermanos, dice Salmos que Dios está airado y enojado todos los días con los pecadores. No dice nomás con sus pecados, no, porque ese cliché que Dios, hermanos, ama al pecador, pero odia sus pecados, hermanos, no es bíblico. Dice Dios que Él está airado, Él está enojado con los pecadores. Y por lo tanto es crucial, hermanos, apuntarlos a Cristo. ¿Qué tal si dicen el Evangelio es que el reino de Dios ha venido en Jesús y ahora Él nos llama a trabajar con Él para transformar cada aspecto de la sociedad humana? ¿Quiere Dios que transformemos cada aspecto de la sociedad humana? ¿Cierto o falso? Falso. Él quiere, hermanos, que las personas vengan al arrepentimiento, y va a haber secciones de la humanidad que van a estar en caos, van a estar, hermanos, en situaciones pésimas, hermanos, pero Él no vino, hermano, a arreglar todos los problemas del mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús vino, hermano, los discípulos lo miraban a Él como el Mesías prometido y pensaban que Él iba a derrocar y quitar a los romanos del poder y los iba a poner a ellos en el poder y ellos iban a reinar. Pero cuando vieron y escucharon la noticia que Jesús dijo, es necesario que yo tenga que morir en la cruz. ¿Qué? Pensábamos que eras el Mesías que iba a venir y remover a los romanos. Pero Él vino a dar su vida, hermanos. Él vino a darles algo mucho mejor que venir y quitar a los romanos, hermano. Él vino a dar vida al que tenía muerte espiritual. Y eso éramos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero, ¿qué otros malentendidos hay del Evangelio que ustedes pueden numerar? ¿Qué otras cosas han escuchado que la gente dice? El Evangelio es... Ven a Cristo y ya no vas a tener problema. Al contrario, van a venir aflicciones y tribulaciones y persecuciones, hermano. Entonces no podemos, y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque la Biblia no promete un camino fácil. Es más, si Jesús tuvo que sufrir el sufrimiento máximo y dijo, si así hicieron con el árbol verde, ¿qué van a hacer con el árbol seco? Si los apóstoles murieron martirizados, si los profetas murieron martirizados, si los padres de la iglesia fueron perseguidos, los hombres de Dios, hermanos, fueron, hermanos, martirizados, fueron humillados, fueron perseguidos, fueron odiados. Se dice que una vez estaba predicando, hermanos, George Whitefield, hermanos, dice que había una persona, hermanos, que tenía una hacha y decía, tengo ganas de aventárselo, porque no soporto escuchar esta verdad que él está predicando. Y tomaron una fotografía, y en esa fotografía la persona tenía la hacha alzada, hermano. No le dio en ese día, pero había un odio, hermano. ¿Por qué? Porque el pecador no quiere escuchar
la verdad. Confronta. La primera vez que nosotros, hermanos, fuimos confrontados, eres un pecador. ¿Cómo crees? Yo tengo mi creencia, yo no creo en eso, yo creo que soy bueno, yo creo que voy al cielo. Pero tenemos que, hermanos, hacerles entender, hermanos, que nadie es bueno, solamente Dios. El hombre rico, ¿qué le dijo Jesús? Cuando él le dijo, Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? No, pues tienes que guardar los mandamientos. No, pues desde pequeño los he guardado todas. Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Y se fue triste. Pero decía ser cristiano. Como muchos hoy en día dicen ser cristiano, y cuando Jesús le dice, ven y sígueme, deja eso. Lo amo tanto. No lo quiero dejar, no lo puedo dejar. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no cargamos nuestra cruz, hermanos, no podemos o no vamos a ser dignos de ser discípulos de Cristo. Si amamos más nuestros trabajos, si amamos más, hermanos, las cosas de este mundo, hermanos, no somos aptos. Pero lo hermoso, hermanos, es que hemos decidido dejar todas esas cosas atrás, ¿verdad? Gracias a Dios. Última pregunta. ¿Cuáles crees que son algunas de las consecuencias prácticas de tener una definición tan general del Evangelio o una definición errónea? ¿Cuáles son las consecuencias de predicar un Evangelio errónea? La gente piensa que está salva, pero no es salva. Exactamente. Con las mentiras que dicen, alguna gente tristemente al infierno porque les dice una mentira y cuando mueren porque piensan que están bien, va a decir, yo pensé que estaba bien. Exactamente. Y Dios hace responsable a lo que estamos enfrente, a los pastores, a los ministros. Porque un día, hermanos, cada palabra que enseñamos, Dios lo va a demandar. Todos vamos a, individualmente, hermanos, vamos a estar dándole cuentas a Dios, pero tenemos que darnos cuenta que un evangelio que erróneo, un evangelio que no es bíblico, hermanos, causa consecuencias, causa, hermanos, que las personas se creen salvas. Las campañas evangelísticas, se vinieron 1000 almas a Cristo. El siguiente domingo nomás vienen 3 a la iglesia. Todos los demás siguen pecando, siguen tomando, siguen haciendo lo que quieran, pero recibieron a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que preocuparnos y desear, hermanos, realmente entender bien el Evangelio, para que cuando las personas lo escuchen y ya si lo rechazan, van a tener que darle cuentas a Dios. Y para finalizar, ¿cuáles son algunos de los buenos resultados que deberían darse cuando definimos correctamente el Evangelio? ¿Qué beneficios habrá en enseñar o predicar o proclamar fielmente el Evangelio correcto? Personas vienen a la vida eterna. No porque se les prometió algo, no porque hicieron una acción, sino porque Dios, hermano, les alumbró el entendimiento. Hermanos. ¿Habrá alguna pregunta que tengan en esta hora? ¿No? Ok, pues vamos a concluir esta clase